Vamos a decir muy buenos días aquí desde Barcelona, España. Seguimos en recorrido y en visita y conociendo muchísima gente amiga, pensante, valiosa, a la cual queremos transmitir a ustedes a través de TLV1, toda la verdad primero, llevarles toda nuestra impresión, nuestras entrevistas que vamos haciendo a través de Europa. Digo vamos haciendo porque yo y mi cámara, ¿no? Y siempre encuentro algún alma caritativa que ayuda a que este programa salga lo mejor posible. Estamos actualmente en la parroquia de Nuestra Señora de Inmaculada Concepción y Hospitalet, porque se supone que en los lugares barriales el Hospitalet es como una sala de auxilios un poquito más preparada, menos que un hospital, pero un poquito más, pero que depende de la parroquia, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Y es un gusto para mí hablar con un luchador contra el aborto, un luchador también por el pensamiento, un hombre que se ha dedicado también a recorrer y valorar, valga la redundancia, el valor humano. Y en el valor humano se refiere al combatiente, se refiere al hombre de bien, se refiere al patriota, que no siempre se reconoce en nuestros países. Para mí es un gusto compartir este programa con el padre Custodio Ballester. Muchísimas gracias, padre, por recibirnos en su parroquia. Encantado, Juan Manuel, de la oportunidad que me das de poder hablar para tanta gente. Bueno, tenemos una audiencia importante, padre. Lo voy a enfrentar, así charlamos cara a cara y puede salir perfecto en la cámara. Quisiera contarme así cómo está la situación, si el aborto, yo he escuchado que en España, o por lo menos en Europa, en algunos países, ha sido aprobado, ¿no? Bueno, ¿cómo está en España? En España tiene una de las legislaciones más liberales hasta el punto de que el aborto se legisla como un derecho. Y ya sabes que si algo es un derecho, no simplemente es que se permite, sino que se promociona. Aquí en Barcelona hay un problema añadido que es gravísimo, y es que la Iglesia Católica está representada en los staffs directivos de varios hospitales que hacen abortos, eutanasias, tienen neveras de embriones congelados, dan la píldora abortiva. Y esa es la lucha que estamos nosotros realizando aquí en Barcelona. En Barcelona está el Hospital de San Pablo. En la diócesis de Tarrasa está el Hospital de Granollers de los Sant Celoni. Luego está el Hospital de Santa Tecla de Tarragona, el Santo Hospital de la Seu d'Urgell. También está el Hospital de Solsona. Son antiguos hospitales medievales que con el paso del tiempo se metieron en las administraciones públicas y la Iglesia está representada en los patronatos, pero sus patronatos hacen lo que les da la gana. Como el Estado mete el dinero, estamos nosotros en patronatos donde se realizan prácticas que van contra la moral católica. Este es el escandalazo más grande, ¿no? Y fíjate que en estos patronatos, porque yo he hablado con varios obispos, y todos me decían que no podían hacer nada, que estaban en minoría en el patronato. Y después de años de denuncia, uno de aquellos representantes, un sacerdote representante en uno de los patronatos, me dijo, no, sí podemos hacer, porque las decisiones del patronato se toman por unanimidad. Podríamos bloquear el funcionamiento del patronato para presionar a la administración pública, pero los obispos no quieren hacerlo porque si lo hicieran entonces se rompería el buen rollo, el status quo que hay con las administraciones públicas. Entonces, como los no nacidos no pueden quejarse, nosotros estamos nadando y guardando la ropa o chapoteando en una porquería que no es nuestra, pero al final nos hemos ensuciado también, ¿no? En estos patronatos, usted dijo que había ciertas votaciones y que de alguna manera hay un índice en estos tipos de hospitales donde de alguna manera la Iglesia tiene a sus hombres o tiene un espacio. ¿Hay algún tipo de estadística? ¿Hay hechos? ¿Hay digamos una prevención de repente que se contacte a la niña que quiere, ¿no?, realizar un aborto, se la conversa, se la convence o directamente se le dice, bueno, pase y hágalo? Mira, yo tuvimos ocasión de grabar con cámara oculta a uno de los médicos de uno de estos hospitales que con la excusa de que habían probabilidades de que el bebé viniera con síndrome de Down, le ofrecieron la posibilidad de abortar para que no naciera el niño. Y lo hicieron uno de estos hospitales. La primera posibilidad que le ofrecieron fue, hagamos una prueba para ver si tienes síndrome de Down y así como todavía estás a tiempo podrás abortar. Eso fue la oferta directa
que le hicieron en el Hospital de San Pablo a una mujer. Piensa que los datos de los abortos son datos públicos. Hay una estadística que publica el Ministerio de Sanidad. ¿Cuántos series son? Bueno, los datos son que se hacen abortos, no dicen nunca la cantidad, pero dicen los lugares donde se hacen. Entonces un obispo consiguió que el consejero de Sanidad del gobierno autónomo borrara el Hospital Católico de la lista de hospitales que hacían abortos. Pero la estadística tenía un asterisco al final que ponía: aparecer en la lista de hospitales que hacen abortos es voluntario, por tanto no es completa. Es decir, que fue una añagaza. Siguen haciéndose abortos, pero no sale en la lista. Es decir, una verdadera pena, porque es lo que dice el Señor. No podemos ir a buscar la viga del ojo del prójimo, no podemos ir a buscar la mota del ojo del prójimo cuando tenemos una viga en el nuestro. Claro, aquí, y además piensa que estos grandes hospitales, que son hospitales generalistas, están especializados en hacer abortos eugenésicos. Cuando el niño es muy grande, ya no hacen los abortos en las clínicas privadas. Tienen que ir a un gran hospital que tenga los medios para que el aborto sea seguro. Es decir, están especializados en los abortos de los niños enfermos, que tienen que ser grandes para que se vea la enfermedad que tienen. En todo esto ustedes dicen, hay una forma, planteó esta cuestión, planteó simplemente en Argentina que a veces se trata de contactar a la niña y se la trata de convencer, se la trata de orientar. Sí. Se generan hasta elementos como para ayudarla económicamente o conseguir trabajo, o si no tiene casa, en fin. ¿Hay alguna metodología por el estilo aquí en Barcelona? Sí, en Barcelona la asistencia a las mujeres embarazadas es muy antigua. Ya hubo una fundación a finales del siglo XIX que se dedicó exclusivamente a eso. En Barcelona hay 2 casas cunas con una capacidad de 50 plazas, que hoy en día no se llenan, porque como abortar es tan fácil, ya no hay ocasión ni hay gente que dude. Lo que sí que hay son grupos de rescatadores que van a las puertas de las clínicas que se dedican exclusivamente a los abortos y entonces ofrecen una ayuda y una posibilidad de guardar la vida de ese bebé, y les ofrecen las asistencias y las ayudas económicas y materiales que existen. Eso sí que se hace aquí en Barcelona. La asistencia en casas cunas y luego los rescatadores que van a la puerta de las clínicas para ofrecer a esas mujeres que van a cometer el mayor error de su vida esa ayuda material que necesitan. Ese es el hecho consumado, llamémoslo el último eslabón de la cadena, ¿no? Cuando uno tira de la cadena para atrás, ¿con qué se encuentra? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes son los que generan? Si hay algún tipo de ¿no es cierto?, organizaciones, etcétera, que son las que financian. ¿Cómo es eso? Mira, la Sagrada Escritura dice aquello de se corrompieron cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Para destruir a una persona hay que llevarla a hacer el mal. Es decir, cuando una persona ha pagado el aborto a su novia, ha liquidado a su viejo con la eutanasia, cuando una pareja de homosexuales adopta niños y lo convierte también en homosexual. Es decir, es la destrucción de la persona humana, es decir, ¿qué queda ya? ¿Qué referencia de bien y de mal se tiene? Hay un interés directo en destruir cualquier referencia de bien y de verdad. Por eso han arrancado a Dios del puesto que él tenía, por pleno derecho, y se han puesto los que nos gobiernan, porque la referencia de bien y del mal la establecen los parlamentos votando. El único ente que produce bien y que te dice dónde está el mal es el Estado, da lo mismo que sea democrático o dictatorial. Pero claro, con esa referencia fabricada por aquellos que nos gobiernan, tienen gente destruida sin ninguna referencia, que es mucho más fácil dominar, como es lógico. Ahí se puede sumar lo que se llama el feminismo, ¿no?, estas cuestiones nuevas del individualismo, etcétera. ¿Qué rol juega? ¿Son elementos que alimentan a todo esto o son estimulados también por algún sector en particular? Bueno, aquí en Europa es que ya no se trata ya de feminismo, se trata de que ya no hay hombre ni hay mujer, sino que cada uno elige lo que es, la ideología de género. Cuando ya no sabemos dónde está la mano derecha y la mano izquierda, cuando la naturaleza de las cosas ya no existe por sí misma,
sino que son otros los que la dictan, entonces el ser humano está, como decía el apóstol Pablo, influido por todo viento de doctrina, como esas hojas de otoño que van de un sitio a otro y al final se secan y mueren. Es decir, es la destrucción del ser de las cosas y también la destrucción del ser humano. Cuando uno ya no es hombre ni es mujer, sino que lo elige en cada momento de su vida, entonces nos hemos quedado sin nada en las manos. Y cuando hay complicidad del Estado, digamos, el Estado pune a alguien, castiga a alguien que se rehúsa a reconocer el deseo de otra persona de ser lo que quiere que sea, aunque no lo sea en su estilo, ¿no? Mira que hay un ejemplo en España ahora mismo. El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, dijo en una conferencia que el imperio gay estaba dominando la sociedad. Pues le han metido una denuncia y la Fiscalía del Estado la han admitido a trámite por un delito que puede llevar hasta 3 años de cárcel. Se trata de acogotar, de amedrentar a los pocos que todavía tienen el valor de anunciar la verdad. Es un mensaje para todos. Si a los más valientes les pasa esto, ¿qué nos pasará a los demás que sois más cobardes, ¿no? Es decir, hay un interés de acallar todo anuncio verdadero que no provenga de las instancias estatales. Y el Evangelio es un anuncio que no depende de ellos, sino que depende de Dios Todopoderoso. Y si se anuncia el Evangelio tal cual, entonces hay persecución y hay sufrimiento, como es lógico. O sea que la familia corre un riesgo casi de extinción, llamémoslo, en el mundo moderno, el mundo que vamos hacia adelante. Mira, aquí en España, 1 de cada 3 matrimonios acaban en divorcio. Hay un divorcio cada minuto en España. Es decir, si no hay compromiso, si la relación de un hombre y de una mujer no está basada en la decisión libre de entregarse el uno al otro de por vida y educar a los hijos, es decir, todo revienta. Y eso solo es posible si hay fe. Sin la fe te quedas sin ningún fundamento que sostenga tu vida. Lo dice el Señor, ¿no? El hombre que edificó su casa sobre la roca aguantó las tempestades. El que edificó su casa sobre la arena, que sobre la opinión pública, ese acabó en un desastre toda su vida. Eso es porque también hay falta de preparación, digamos, a las parejas jóvenes que quieren contraer matrimonio y que, bueno, con el tiempo se van divorciando o hay disolución de matrimonio, en fin. Pero, ¿qué pasa? ¿Es falta de preparación? ¿Es que no hay interés? ¿No hay llegada de la iglesia? ¿No hay que el individuo, la pareja, acuda a una buena formación católica? Las pocas parejas, hoy en día en España, ¿no?, que acuden a la formación católica, que quieren casarse por la Iglesia, muchas veces se encuentran con una formación heterodoxa. Y heterodoxa quiere decir que lo que oyen en la calle, lo oyen en la parroquia. Si en una parroquia te dicen que en la relación matrimonial todo está permitido, si en una parroquia te dicen que los anticonceptivos son lícitos, si en una parroquia te dicen que han de estar abiertos a todos, a la homosexualidad de un hijo, en fin, entonces, claro, la culpa la tenemos los sacerdotes. Si no les hablamos de que el aborto es un crimen abominable y que la vida es un don de Dios, si eso no lo escuchan, como no tienen más referencia que la del mundo, cuando se encuentren en una situación de esta clase, pues se equivocarán y harán el mal que no tendrían que hacer, ¿no? Mira aquí en mi parroquia, por ejemplo. Aquí en mi parroquia tengo el caso de una pareja que le diagnosticaron al bebé espina bífida. Y en el hospital clínico los metieron en una habitación a los dos y les dieron media hora para decidir si iban a abortar porque lo tenían que hacer ese día. Y claro, a base de escucharme a mí en los sermones del domingo, inmediatamente dijeron que no, que se negaban y querían tener al niño. Pero si yo no estoy predicando en mi parroquia como un energúmeno, día sí y día no, que el aborto es un crimen y que la vida es un don de Dios, esa pobre gente presionada hubiera abortado y al día siguiente hubieran vuelto a la misa. Y el caso de otra chica, también de la parroquia, que le ofrecieron el aborto porque había quedado embarazada a los 18 años. Esa era la razón para abortar, que tenía 18 años. Claro, la chica dijo, ni hablar. Pero claro, para que crear esa reacción en el pueblo hay que hacer una predicación intensa sobre el valor que tiene la vida como don de Dios. Si no se hace, si tú no predicas a tu gente, si tú no contrarrestas la predicación del mundo,
tu gente se la come el mundo, la devora el lobo y te vienen a comulgar el domingo y piensan lo que piensan todos. Por tanto, una parte de la gran responsabilidad en esta debacle la tenemos los sacerdotes, que no hemos sido valientes en anunciar la verdad. Sin duda hay, y en esto de crisis, sin duda, en eso, y que la responsabilidad del sacerdote, ¿no? Tratar de despertar cabezas, abrir cabezas y entender cómo es esta situación. Más allá de todo, hay un lineamiento de pensamiento único que baja y que nos hace a todos en un mismo molde, que es lo que también denominamos globalización, ¿no? Se ve en todos los países lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Un efecto de las finanzas? ¿Es un efecto político? ¿Es un mundo, estamos en decadencia? ¿Vamos a una extinción? Hombre, tú te das cuenta, claro, ves los líderes europeos, los que nos gobiernan en España. Tú tienes la intuición de que los que nos gobiernan realmente no son esos que tú ves y conoces, que hay otros detrás que están dirigiendo el tinglado, que son marionetas en manos de otros. Es que se les nota, te das cuenta de que esa gente no toma decisiones libres, que están pendientes de lo que dice otro. ¿Y quién es ese otro que yo no conozco? Pues mira, seguramente las corporaciones financieras internacionales, grupos de presión, los lobbies, el lobby gay entre ellos, que están detrás manejando los hilos y a ti te hacen creer que eres libre porque cada 4 años puedes votar entre los que ellos te dicen. Porque aquí hay varios partidos que son libres y quieren presentarse, que les impiden continuamente presentarse a las elecciones. Es un pastel que ya está cocinado y fabricado y que quieren obligártelo a comértelo. Y ese pastel no lo han fabricado los líderes que nosotros conocemos. Son otros los que lo fabrican y nos lo dan para que lo comamos. ¿Y eso implica qué? ¿Un tema de reducción de población? ¿Cuál es el fin que quieren lograr en toda esta parte? ¿O es un fin contra la Iglesia o contra la sacralidad? Bueno, la Iglesia es el último obstáculo que a ellos les queda, no solo para dominar los cuerpos, sino también las almas. El Estado posmoderno quiere dominar al ser humano en todos sus aspectos, también en el espiritual. Pero entre, podríamos decir, esos fines, claro, es cierto eso. ¿Político, algo por el estilo? Sí, el que haya menos población para que las élites puedan gobernar sin obstáculos. Una población en crecimiento crea unas presiones que el primer mundo no puede soportar. Fíjese, por ejemplo, hay una vacuna contra el paludismo que vale, no sé si vale 25 céntimos de euro, y se han negado siempre a fabricarla, porque toda esa gente que muere de paludismo, si no se muere, hará presión y creará distorsiones en el sistema. Entonces, claro, los que están detrás, los que verdaderamente manejan el tinglado, quieren un público sometido y que nunca dé problemas. Entonces tienen muchos medios. El otro día leía un artículo de un autor que decía que la pornografía, a la escala que se está difundiendo en todo el mundo, es un narcótico precioso que tiene el sistema para tener atontada a la multitud. Es decir, una ración de pornografía diaria para poder soportar la porquería de vida que los que nos gobiernan nos quieren hacer vivir. Es decir que, sí, verdaderamente creo que hay una decisión de someter al mundo, peor que el Imperio Romano, porque en el Imperio Romano el emperador estaba en Roma, pero es que ahora el emperador enciendes la televisión y está hablándote y adoctrinándote. Todavía tenemos menos libertad que los esclavos de Roma. Estamos viendo también, acaba de mencionar, el tema de los laboratorios, las finanzas, el dinero, etcétera. Y relacionado con el aborto, implica también todo lo que es comercio de órganos, ¿no? Especialmente en los fetos, que hay sectores y compañías que los compran a los pobres niñitos, donde los utilizan para cremas de rejuvenecimiento y otros elementos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una maldad intrínseca en esto? Sí, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Los restos de los bebés abortados se entregan a empresas que realizan una transformación. Los restos de los niños abortados los hierven para sacar un colágeno de primerísima calidad.
lo hierven a tan altas temperaturas que algunos investigadores han querido saber de dónde procedían esos colágenos, pero al hervirlo a tanta temperatura se rompen las cadenas de ADN y no se puede demostrar. Pero esos colágenos regeneradores de las cremas cosméticas, la mayor parte se sacan de los niños, de los restos de los niños abortados. Fíjate que hasta hay una empresa de cosmética que tiene un nombre muy extraño, Anubis. Anubis era el dios egipcio que embalsamaba a los muertos. Imagínense, parece como una especie de mensaje subliminal, ¿no? ¿De dónde se sacan esas materias primas para hacer esas cremas carísimas que venden a los ricos de este mundo? ¿Y lo relacionado al comercio de órganos? Bien, aquí el comercio de órganos, claro, no te podría decir gran cosa del comercio de órganos aquí en España. Es un tema muy especializado. Pero ciertamente, aquí en España tal vez esté más controlado, porque claro, aquí los trasplantes se hacen con accidentados, con donaciones, pero también es verdad que hay gente que paga por un riñón. Es decir, es un tema un poco escabroso, que ciertamente existe, pero no te podía dar más referencia, porque no lo conozco. Digamos que durante una determinada época se lo catalogaba a Mengele, al doctor Mengele, alemán, como el gran monstruo, ¿no? De experimentos humanos, etcétera, experimentos de toda naturaleza con los de campo de concentración. Sin embargo, Israel como Estado y los laboratorios y las finanzas son las que más dinero invierten en todo este tipo de estudios, sea clonaje humano, sea estudios más profundos, etcétera, que ya Mengele queda como un niño de pecho en comparación. Se nota la iglesia. Sí, es una gran paradoja que los que quieren pasar como víctimas de una gran injusticia financien injusticias todavía mayores. Y hay un dato que yo conozco de primera mano, de que en Israel también trabajan muchos extranjeros indocumentados. De vez en cuando hacen redadas y a esos extranjeros indocumentados los meten en unos campos de concentración, unos campos de prisioneros, y de ahí no los sacan hasta que la familia no les paga el viaje para irse de Israel. Y en unas condiciones humillantes. Y eso lo sé de primera mano, que tratan verdaderamente a los trabajadores indocumentados de una manera desconsiderada y hasta cruel, ¿no? Que eso también te llama la atención, cuando tendrían que ser los primeros de dar ejemplo y de que trataran a los demás como ellos quisieran que les tratasen, que es lo que pone la Escritura de Israel. Eso que es una especie de, como dirían los italianos, una vendetta. Una vendetta, o que... Eso me lo decía un sacerdote, pensaba, bueno, a veces hay eclesiásticos, hay gente que parece que no creen en Dios, ¿no? Por lo que hacen, por lo que dicen. Mira, no es que no crean, es que creen más en otras cosas. Y a veces es lo que dice el Señor, ¿no? No podemos servir a Dios y al dinero. Porque si servimos a Dios, Dios queda simplemente como un cosmético que embellece externamente una cáscara vacía. Entonces, piensa, por ejemplo, que en Israel los verdaderos creyentes y practicantes son muy pocos, mucho menos que los católicos, ¿no? Católicos no practicantes, ¡puf! Pero los judíos no practicantes son la mayoría. Y eso también indica bastante.
hoy vivimos, o la juventud vive, o se fomenta enormemente estas religiones New Age, ¿no? O se toma como la religión New Age, donde hay cientos de sectas, ¿no?, que se mueven alrededor de todos los países. ¿Cuán grande, cuán importante y qué impacto tiene esto en la sociedad española, o europea, así que? Bueno, piensa que esto del New Age es algo muy antiguo, ¿no? Ya en los primeros tiempos del cristianismo, ya antes, habían aquellas sectas gnósticas. Es decir, son aquellos grupos que piensan que pueden alcanzar la salvación a través de un conocimiento que tú mismo adquieres y otros te dan. Entonces, claro, aquí hay una gran diferencia. La fe cristiana es un don y una gracia que tú recibes sin merecerlo. En cambio, en estas sectas, tú continuamente te tienes que hacer merecedor de ese conocimiento que te va a salvar y otros te van a dar. Y para hacerte merecedor, les tienes que dar todo. Les tienes que dar tu tiempo, tu vida y tu dinero. En eso se diferencia una secta de una iglesia normal. Que en una iglesia normal cada uno decide lo que hace con su dinero y en qué proporción. En cambio, una secta no tienes que dar todo. Y luego las iglesias normales instan a sus miembros a cumplir los mandamientos de Dios. En cambio, una secta, cuando, por ejemplo, los padres se oponen, son los primeros que fomentan la ruptura con la familia, violando el cuarto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre, ¿no? Hay una... ¿Cómo se lo ve esto? Esto es porque la Iglesia simboliza la conciencia, lo trascendente, la liberación humana, que todas estas otras pseudo-religiones, inclusive el modernismo actual, el progresismo, la masonería, es decir, son todos elementos que buscan a pegarle al mayor enemigo. ¿Es la Iglesia Católica el mayor enemigo de todos estos instrumentos? ¿Es realmente la liberación del hombre? Bueno, es que ciertamente la Iglesia es el último obstáculo, es como el mismo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, está crucificado porque tenía una pretensión que no aceptó el poder de aquel tiempo, ni acepta el poder de ahora. El poder religioso judío, el poder religioso romano, no aceptaron la pretensión de Cristo. Para los judíos era, tú que eres un hombre, te haces Dios. Y para los romanos era, tú eres rey. Claro, Jesucristo dijo, si no me creéis a mí, creed mis obras. Y dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino de la verdad. El que le interese la verdad escucha mi voz. Claro, ni a los judíos quisieron aceptar ese Mesías que no los iba a librar de los romanos, ni los romanos quisieron aceptar un Mesías que traía un poder que era mucho mayor que el suyo. Porque Jesús decía, el reino de Dios está en vosotros. Porque si Cristo reina en mí, si yo dejo que sea Jesucristo el que dirija mis pensamientos, palabras y obras por el camino del bien y de la verdad, soy verdaderamente libre, con una libertad que no me puede arrancar ningún poder de este mundo. Por tanto, el reinado de Cristo es lo que más odian y a lo que más tienen miedo, porque si Cristo reina en ti, eres libre frente a todos los poderes mundanos. Y eso no pueden aceptarlo. ¿Cómo entra el ecumenismo en esta centro espiritual, que cada vez se vuelca más a sentirse identificado el uno al otro? ¿Cuáles son las virtudes que pueda llegar a tener y cuáles son los defectos más graves que pueda llegar a tener? Vamos a resumirlo, mira. Un día estaba yo en una clase de teología sobre diálogo interreligioso. Y entonces el profesor dijo, mirad, las religiones son como las montañas. A cierta altura, todas tienen nieve. Por tanto, hemos de comulgar todos con todo de alguna manera. Y uno de los alumnos levantó la mano y dice, oye, eso lo podrías poner por escrito. Y dijo, no, eso no. Pues es eso. Es decir, es ese buenismo que lo acepta todo, que todo está bien, que todas las revelaciones tienen un punto de verdad que es el mismo y que tenemos que entendernos todos de alguna manera. Pero claro, no es lo mismo el Islam, que dice una sura del Corán que hay que apedrear las adúlteras y que hay que pegar a la mujer menos que un camello para que no hacerle demasiado daño, que Jesucristo, que dice que hay que perdonar al enemigo y al que te pida que
que le acompañes una milla, acompáñale dos. O aquello que dice el Señor, vete y no peques más, nadie te condena, yo no te condeno. Pero claro, no podemos comparar la misericordia de Jesucristo con esa justicia cruel del Islam que apedrea a la adúltera, o con el quietismo del budismo, que le da lo mismo salsa que fandango, para huir del sufrimiento del mundo tienes que convertirte en un vegetal que no sienta ni padezca. Claro, no es lo mismo ni mucho menos. Y con el judaísmo, ¿qué es lo que más nos separa en esto? A ver, ¿me repites la pregunta? En el judaísmo, ¿qué es lo que nos puede unir o nos separa? Porque hay una tendencia a hablar de que somos judeo-cristianos, como si fuéramos una unión de origen. ¿Es tan así que somos judeo-cristianos? Bueno, hay una unión de origen porque el Señor se revela a lo largo de la historia a través del pueblo de Israel, hasta que llegue Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el que se hace plena esa revelación. Todo lo que Dios tenía que decirnos nos lo ha dicho por Jesucristo. Detrás de él ya no puede venir nadie a explicar nada sobre Dios, porque todo lo que teníamos que saber, todo lo que Dios quería decirnos, nos lo ha dicho por Jesucristo. Jesucristo, ciertamente, es judío, los primeros discípulos son judíos, pero hombre, el poder religioso judío lo condena. Y al cabo de pocos años, los cristianos son expulsados de la sinagoga. Y cuando viene el emperador, cuando vienen Tito y Vespasiano y destruyen Jerusalén, allí no encuentran ningún cristiano porque se acordaban de la profecía de Cristo, ay de ti Jerusalén, serás destruida, y todos los cristianos se dispersan y empiezan a predicar a los gentiles. Y entonces esa ruptura con el judaísmo no la hicieron los apóstoles, la hizo el mismo judaísmo cuando los expulsó de la sinagoga. Que sí que nuestro origen está allí, pero claro, el cristianismo es otra cosa, no es el judaísmo reformado, es una cosa absolutamente diferente. Digo porque inclusive en los seminarios de rabinos, rabínicos, etcétera, no se tiene un buen concepto del cristiano. Generalmente hay epítetos que son bastante fuertes, ¿no? para relacionarse a lo que son los cristianos. Bueno, tú sabes que en las escuelas rabínicas, más que estudiar la Biblia, estudian las sentencias de otros rabinos. Entonces, claro, si tú miras uno de los libros más antiguos que tienen, dice lo que dice el Evangelio. Jesucristo era un mago condenado por blasfemo. Y ahí se acaba todo. Bueno, se acaba todo, pero el judaísmo es una religión jurisprudencial, ¿no? En cambio, el cristianismo, si lo vives tal como quiere el Señor, es una religión viva que transforma tu vida y te transforma en testigo de la verdad y te lleva a influir en la marcha de la historia. Porque la historia es un desarrollo que lleva a la consumación. Es decir, que Dios Todopoderoso en su providencia lleva el mundo en medio de sus avatares a la consumación que es el juicio de Jesucristo, cuando vendrá con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos y a pagar a cada uno según sus obras. De eso se trata, ¿no? Padre, la masonería sigue siendo uno de los elementos tan fuertes, influyentes en el mundo, ¿no? De ahí se desprenden lenguajes como Illuminati, reptilianos. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, ¿existen, no existen? Te voy a explicar también una anécdota un poco para resumir. Yo conozco a un chico que estudiaba en la Facultad de Periodismo y entonces quiso hacer un programa y visitó una logia muy conocida aquí en Barcelona, la logia de la calle Piñón. Y entonces el chico quiso, que es cristiano y católico, quiso hacer un reportaje un poco para desvelar algún secreto de la masonería y advertir a los demás, pero claro, aquella gente que lo recibió, unos masones muy elegantes, con mucha clase, poco a poco lo fueron abduciendo y al final el que veía aquel reportaje pensaba, digo, bueno, pues tal vez eso de la masonería es algo interesante para mi propia promoción humana y profesional. Recuerdo un momento en que el chico le dice, bueno, yo si vengo aquí desde Madrid y te digo, yo soy masón y vengo a tu reunión, tú pues me dejas entrar, y dice, mira chaval,
Yo en un minuto sé si eres masón y cuánto tiempo llevas, solo en un minuto. Y entonces también ya había una gran vitrina con signos masónicos, libros, compases, aquellos manteletes. Y le preguntó, dice, oye, ¿eso qué significa? Y el masón le dijo, para saber, vete a Salamanca. Y luego le preguntó, dice, ¿y si yo quisiera ser masón, qué tendría que hacer? Dice, bueno, pues mira, tendrías que hacer una entrevista con nosotros, decir cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus objetivos en la vida. Y entonces también nosotros nos diríamos si tú nos puedes aportar algo y si también nosotros podemos aportarte algo, ¿no? Entonces, ciertamente, se ve que es una organización o un grupo de personas que tiene como objetivo captar gente que pueda ayudarles o ser instrumentos de algunas acciones que puedan influir en la marcha de la sociedad. Cosa que muchas veces no hacemos los católicos, que nos encerramos en la iglesia el domingo, luego salimos y estamos toda la semana que nadie sabe quiénes somos. Sí que se veía en esos masones un interés en influir. Los objetivos nunca eran claros ni los manifestaron. Ahora, ciertamente, la sala de reuniones era hasta estéticamente de lo más inquietante, ¿no? Con aquel sol naciente, con rayos negros, ¿no? En fin, que a mí me dio bastantes malas vibraciones aquello. Padre, hoy vemos que hay ciertos males que están dando vuelta en el mundo, pero quisiera que me diferenciara bien en el mundo moderno, el contemporáneo, esto del mal y el bien, ¿no? ¿Cómo encaja en el mundo de la política, cómo encaja en el hombre moderno del hoy? Bueno, mira, el ser humano, por el hecho de serlo, tiene la capacidad de desear el bien, de buscar el bien y de evitar el mal, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil ponerse de acuerdo en lo bueno y en lo malo. Solo si hay una revelación desde fuera podemos empezar a entender algo. Solo si reconocemos a Jesucristo como Hijo de Dios y como la palabra última definitiva de Dios a los hombres, podemos entender dónde está el bien y dónde está el mal. Porque si no es así, el bien y el mal lo dicta la moda, lo dicta el Estado o lo dicto yo, porque lo que está bien para mí está mal para ti y al revés. Por tanto, partamos de este punto, que Jesucristo es el Dios hecho hombre que se nos muestra para que comprendamos que solo a través de él tenemos esa verdad y esa vida que nos salva. Claro, como la referencia de bien y de mal ya no está en este mundo, sino que está en la persona de Jesucristo, ya no es controlable. Los estados, las culturas, han de someterse al reinado del bien. Solo desde la rebeldía del querernos poner en el lugar de Dios podemos vivir de espaldas a Él. Ahí está el pecado original que narra el Génesis. El hombre quiere ponerse en lugar de Dios y se deja tentar por el engaño del maligno para creer que no es verdad que Dios ha creado al hombre para su bien. No es verdad que Dios ama al hombre. Dios quiere convertir al hombre en un esclavo y para ser libre tienes que violar la ley que Dios te pone. Y esa es la historia de la humanidad a lo largo de los siglos. Es decir, quieres ser libre violando la ley de Dios y te conviertes en esclavo de tus propias pasiones, que es lo que le decía Jesús a los fariseos, que le decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y dice, todo el que comete el pecado, todo el que obra el mal, es un esclavo. Y obra el mal aquel que viola la ley de Dios, aquel que no ama a Dios ni a su prójimo, ni honra a su padre y a su madre, aquel que mata, roba, comete actos impuros, tiene envidia, avaricia. Ese es el que obra el mal, se destruye a sí mismo y destruye todo lo que toca. Hoy estamos rodeados de un mal relativo, ¿no? Cuando digo mal relativo es diferentes males, ¿no? Y en la política en particular, ¿no? Donde uno llega a una elección y donde no sabemos realmente quiénes están detrás de estos personajes, usted recién lo había planteado, quiénes son los que, y qué políticas prometen hacer y después no hacen, pero llegamos a votar muchas veces en si este es más malo o menos malo, es decir,
hay un menos mal, más mal, es decir, donde el hombre tiene que tomar una decisión y la decisión tiene que rondar en ese tipo de categorías. Mira, el mal menor es un concepto abstracto. Es decir, el mal menor es algo que podemos sostener sobre el papel. Es decir, a veces hay que tolerar un mal para preservar un bien mayor o evitar males mayores. O sea que en el fondo del mal menor está la tolerancia. Pero claro, es cierto, si yo tengo una pierna gangrenada, es un mal menor que me la amputen para salvar el resto del cuerpo. Pero claro, cuando nos metemos en el terreno político, ¿cuál es el mal menor? Todos los partidos del arco parlamentario, todos los partidos que tienen representación parlamentaria, están todos cortados por el mismo patrón. Son partidos clónicos. En lo que a usted y a mí nos interesa como católicos, están todos de acuerdo. Tanto la derecha como la izquierda y como el centro está de acuerdo en el matrimonio gay, en dar en adopción los niños huérfanos a las lesbianas. Todos están de acuerdo en el derecho al aborto. Todos están de acuerdo en la eutanasia, en tener neveras de embriones congelados en todos los hospitales. Claro, ¿cuál es el mal menor aquí? Y además piense que a base de hablar del mal menor, nos olvidamos del bien. Parece que el bien ya no existe, que el bien es inalcanzable. Hombre, hay que tender y hay que buscar el bien. Eso lo decía el profesor Lemainé, que fue director del Instituto Jérôme Lejeune de París, que era un instituto bioético. Decía que en la encíclica Humane Vitae, en la encíclica Evangelium Vitae, Juan Pablo II había puesto el caso de que un legislador católico podría apoyar una ley del aborto restrictiva para que no saliera una ley más permisiva, que podía dar su voto a una ley restrictiva para que el aborto no se ampliase. Pero el mismo Lejeune decía que el mismo Lemainé decía que la evolución de los acontecimientos ha hecho que ese caso, que sobre el papel puede sostenerse, sea un caso ya ficticio o pasado de moda, porque decía que el sistema, por mucho que tú votes una legislación más o menos restrictiva, el sistema nunca se plegará al respeto absoluto de la vida. Y que si queremos verdaderamente influir y transformar la sociedad, hemos de educar a los estudiantes de medicina, a los enfermeros, a los que tienen responsabilidad en este campo y a la gente en general, los hemos de educar en una lógica de ruptura, con un sistema de normas desviadas. Solo así podemos esperar que se transforme algo. No podemos hacer el seguidismo a un sistema que está podrido desde su fundamento. Sin embargo, el hombre muchas veces es castigado, muchas veces no, hoy en día en su mayoría, es castigado justamente por pensar bien o aspirar al bien, frente a una sociedad que es permisiva, ¿no? que es diabólica. Bueno, había un pensador, no sé ese pensador de dónde era, que decía que llegará un momento en que todos los hombres honrados estarán en la cárcel. Y hasta podríamos ir un poco más lejos. Llegará un momento en que todos aquellos hombres que les gustan las mujeres nos meterán en la cárcel. Es decir, hemos llegado a la subversión de la realidad, no del bien o del mal, a cambiar la realidad y a transformarla. Yo recuerdo una ocasión que iba con unos chicos de excursión y subimos al ferrocarril subterráneo, al metropolitano. Y entonces ese ferrocarril, antes de cada parada, tiene una voz grabada que te dice la próxima parada. Bueno, pero a veces ese ferrocarril tiene paradas bruscas en medio del trayecto y se salta una parada y va más allá, ¿no? Y entonces estás en la parada anterior y está diciendo la otra. Y recuerdo cuando llegamos a esa estación, que había saltado, dijo, próxima parada, tal cosa. Era nuestra estación, lo que decía la voz en off. Los chicos quisieron salir y digo, no, que no es esta la estación. Y entonces miraron fuera y vieron que sí, que era la otra. Entonces yo pensé, claro, esta es la realidad virtual. El sistema nos mete en un vagón y nos dice lo que hemos de pensar sin tener en cuenta la realidad de las cosas.
Por eso me pueden hacer a mí creer que la homosexualidad es una opción, o el aborto es un derecho, o la eutanasia es un favor que yo hago a alguien, porque en esa realidad virtual que quieren crear en mi corazón y en mi mente, están hablando de una realidad que no existe. La realidad es otra. Ellos quieren fabricar una realidad nueva que permita dominarnos con más facilidad. ¿Qué tiene que hacer el hombre para evadir esas condiciones? Bueno, lo que hice yo, tener ojos en la cara y mirar la realidad frente a frente, sin ningún prejuicio. Pero el sistema quiere llenar nuestra inteligencia de prejuicios para que no podamos reconocer la realidad. Y entonces aquí es lo que decía San Agustín, la verdad es adecuarse a la cosa tal como la ves y tal como existe, no cambiar la realidad de las cosas. Como decía Hegel decía que el mismo hecho de conocer una realidad, un ente, hace que cambie esa realidad. Claro, es el idealismo más absurdo que lo que hace es ponernos en manos de aquellos poderosos que dictan a los demás lo que tienen que hacer. En este aspecto, el hombre identitario, una nación X que está sometida por esta globalización, ¿cómo puede ser mantener su individualidad? ¿Qué debe aislarse del resto para poder decir, protejo esta sociedad, mantenerse inmune de no estar contaminada con el resto que impone el pensamiento único, que impone la globalización? Veo que hoy es lo mismo, uno va a Francia y ya vive como si estuviera en España, fuera de que pidiera algún queso francés o algo que lo diferenciaría. De otra manera, estamos tan asimilados que perdemos nuestra propia identidad. ¿Hasta qué peligro implica eso? Bueno, aquí en Europa hay dos países que lo están intentando, que es Polonia y Hungría, que se han resistido a la colonización ideológica y en sus constituciones han mantenido sobre todo el respeto a la vida y el respeto al matrimonio como unión de hombre y mujer. Entonces han recibido unos feroces ataques, presiones de la Unión Europea. Pero ellos también están demostrando que la Unión Europea tampoco se come a nadie si le plantas cara. Claro, el precio es ese que me dice usted, el precio es un cierto aislacionismo que hay que mantener. Es como en una corrida de toros, cuando el torero pierde la capa, lo único que puede hacer es coger el toro por los cuernos, y una vez que lo ha cogido por los cuernos, no soltarlo porque si no le pasará por encima. Entonces es este el problema, de que una vez te enfrentas al sistema, tienes que seguir hasta el final, sean cuales sean las consecuencias. Y aquí en Europa hay estas dos excepciones que también nos indican que es posible resistirse a los manejos de esa élite de Bruselas, de la Unión Europea, a la que nadie ha votado y que está dirigiendo pues todo el continente. Bien trajo como punto Hungría, etcétera. ¿Usted considera que esos países que hoy se están plantando a la Comunidad Europea, pero que quisieron entrar en la Comunidad Europea, y que acaban de salir en poco tiempo de la esfera de la Unión Soviética, con determinado lineamiento, cree que hay más pureza el haber salido de un régimen de esa naturaleza y de repente chocarse con el capitalismo desmesurado, donde tal vez están menos contaminados? ¿O qué es lo que lleva a esa nación a reconocer tanto su identidad o plantarse ante otros después de salir de casi un igualitarismo soviético? Bien, yo pienso que es lo que usted ha dicho, ¿no? La historia de estos, una historia como la de estos dos países, que es una historia en la que la nación la ha hecho su fe católica. El hecho de haber sufrido durante tantos años el aplastante dominio del comunismo ha hecho que al liberarse de ese yugo tengan una especial sensibilidad para defender lo que ellos son, porque sin una fe católica que me lleve a vivir tal como Dios quiere, ya no soy nadie. Es decir, la fe no es simplemente algo que uno tiene en su inteligencia o unas convicciones que conoce y que entiende. La fe te tiene que llevar a sentir y a obrar de una manera determinada y a hacerse así cultura. Ahí están
nuestras catedrales, nuestras universidades, que fueron verdaderamente frutos de esa cultura católica, esos cientos de instituciones para hacer bien, para hacer caridad a los pobres, ¿no? Son fruto de esa manera de vivir, porque es lo que dice el catecismo. Nuestra fe hay que celebrarla, y eso que creemos y celebramos hay que vivirlo. Es decir, es el credo, es la liturgia y es la moral, una manera de vivir conforme a las exigencias del Evangelio. Y estos dos países, Hungría y Polonia, por esa historia atormentada que han tenido, se dan cuenta de que sin la fe, sin esa cultura católica que les lleva a defender la vida como don de Dios y el matrimonio como la unión del hombre y la mujer, se han quedado sin nación y se han quedado sin nada. Por eso lo defienden con uñas y dientes. Y América, que es un continente mariano de alguna manera, y el cual tratan de cimentarse a toda costa para que pierda su fe, sigue todavía, se mantiene fortalecida, ¿no? Con toda la vulnerabilidad que es lógica en un continente nuevo. Me gustaría, padre, para terminar esta entrevista, que mande un mensaje a los hispanoparlantes que nos ven y, por supuesto, terminar con una bendición para toda América. Bueno, pues quiero que los hermanos de Latinoamérica miren a España, a la madre patria, con mucha compasión, porque España desde hace muchos siglos ha sido sometida, se ha dejado someter a los poderes, esos poderes conspirativos del continente europeo, porque, es decir, que España sea el país más moralmente destruido, donde el aborto es un derecho, donde la homosexualidad está promocionada, donde hay la ley más laxa de experimentar con embriones. Es decir, eso no es casualidad. América se mira en España. Destruyendo España, tienen la esperanza de poder destruir América. Por tanto, yo les pido a los hermanos latinoamericanos que fijen su mirada en aquello que les ha hecho grandes y les ha hecho ser lo que son. Que pongan su mirada en nuestro Señor Jesucristo y en Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de las Américas. Ella fue la que reconoció la identidad cristiana y humana de todo aquel continente que en medio de grandes dificultades y grandes presiones, a pesar de muchas tradiciones, ha mantenido una fe limpia y ha mantenido ese deseo de... Es decir, ha podido abrazar la fe cristiana y abrazando la fe cristiana ha mantenido su identidad de nación y de iglesia. Muchas gracias, padre. Ahora la bendición para todos nuestros televidentes. Bueno, pues que os bendiga Dios Todopoderoso, os guarde y os proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre. Y agradezco a todos los que nos están acompañando aquí a través de TLV1, Toda la Verdad Primero. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un párroco aquí en Barcelona, en España. Y para nosotros ha sido un placer estar aquí en Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. En Barcelona, para todos ustedes, en TLV1, Toda la Verdad Primero. Gracias por acompañarme. Adiós.